Bienvenidos a esta entrevista, en la que abordaremos algunos de los pilares fundamentales de la filosofía: ontología, epistemología, ética y política. Estos campos no solo han sido esenciales para el desarrollo del pensamiento filosófico, sino que también siguen siendo clave para entender las cuestiones que nos afectan en la vida cotidiana y en las estructuras sociales. Para profundizar en estos temas tenemos el honor de contar con las alumnas Estrella Maribel Pérez y Brigitte Luna García, quien gracias a su conocimiento nos ayudará a reflexionar sobre la naturaleza de la realidad, el conocimiento, los principios morales y las dinámicas políticas que rigen en nuestras sociedades. Para comenzar, ¿cómo defines la praxis en relación con el conocimiento? La praxis es la aplicación reflexiva y transformadora del conocimiento en la realidad. Implica un proceso dialéctico donde teoría y práctica se retroalimentan, permitiendo la transformación del entorno. En educación se traduce en la acción consciente de aplicar el conocimiento para resolver problemas y mejorar el aprendizaje. ¿Cómo consideras que la praxis puede enriquecer el proceso de transmisión de conocimientos? La praxis enriquece la transmisión de conocimientos al integrar la teoría con la práctica, permitiendo una comprensión más profunda y aplicada. Fomenta el aprendizaje significativo, el pensamiento crítico y la adaptación del conocimiento a contextos reales, lo que hace el proceso de enseñanza más dinámico y transformador. ¿Cómo es la transmisión en relación con el conocimiento? La transmisión del conocimiento es el proceso de transferir saberes de una persona a otra. En educación puede ser un modelo tradicional de enseñanza o un enfoque interactivo donde el aprendizaje se construye mediante el diálogo y la práctica. ¿Cómo influye la ontología en la comprensión de la naturaleza del conocimiento y la realidad en el contexto educativo? La ontología determina cómo se percibe la realidad y el conocimiento en educación, ya sea como algo objetivo, realismo, o subjetivo, idealismo, influyendo en los enfoques pedagógicos y en lo que se considera valioso en el aprendizaje. ¿Qué implicaciones tiene la ontología en la definición del ser y el conocimiento del estudiante en el proceso educativo? La ontología afecta cómo se ve el estudiante como receptor de conocimientos objetivos con el realismo o como constructor activo de su constructivismo, lo que impacta los métodos de enseñanza. ¿De qué manera las concepciones ontológicas de los docentes afectan la forma en que estructuran sus planes de enseñanza? Bueno, pues dependiendo de su concepción ontológica, los docentes pueden adoptar métodos rígidos, realismo, o flexibles y colaborativos, constructivismo, lo que afecta a la estructura de sus planes de enseñanza. ¿Cómo la ontología puede ayudar a comprender las diferencias individuales en el aprendizaje y el desarrollo de los estudiantes? Reconociendo que los estudiantes perciben la realidad de manera diferente, la ontología ayuda a adaptar la enseñanza a las diversas formas de aprender y desarrollarse. ¿Cómo pueden los enfoques ontológicos, como el realismo o el idealismo, influir en la manera en que se perciben las estructuras educativas y sus métodos? El realismo tiende a crear estructuras rígidas y de transmisión de conocimiento, mientras que el idealismo fomenta métodos más flexibles y concentrados en el estudiante. ¿Qué impacto tiene la ontología en la concepción de la educación como un proceso de transformación personal y social? La ontología ve la educación no solo como transmisión de conocimiento, sino como una herramienta para transformar la comprensión del individuo y la sociedad. ¿Qué relación existe entre las teorías del conocimiento y los métodos de enseñanza en la educación moderna? Las teorías del conocimiento guían los métodos de enseñanza. El constructivismo favorece el aprendizaje activo, mientras que
El empirismo prefiere la experiencia directa. ¿Cómo afectan las concepciones epistemológicas de los docentes al proceso de aprendizaje de los estudiantes? La epistemología del docente impacta la forma en que se enseña. Si cree que el conocimiento como algo objetivo, usará métodos más estructurados. Si lo ve como algo construido, usará métodos más interactivos. ¿Qué papel juega la epistemología en la construcción del conocimiento en contextos educativos inclusivos? La epistemología promueve la inclusión al reconocer diversas formas de conocimiento, respetando la diversidad de los estudiantes y favoreciendo métodos flexibles de enseñanza. ¿En qué medida las diferentes corrientes epistemológicas, como lo son el empirismo, racionalismo, constructivismo, impactan en las estrategias de evaluación en la educación? Las corrientes epistemológicas influyen en las evaluaciones. El empirismo prefiere la observación práctica. El racionalismo evalúa el razonamiento y el constructivismo valora el proceso de aprendizaje. ¿Cómo se puede aplicar la epistemología para mejorar la formación de futuros educadores en relación con su comprensión del conocimiento y su enseñanza? La epistemología ayuda a los futuros educadores a reflexionar sobre cómo construyen y enseñan el conocimiento, adaptando sus métodos a las necesidades de los estudiantes. ¿Cómo puede un docente garantizar la equidad en el aula, independientemente del origen o el contexto social de los estudiantes? Adaptando estrategias inclusivas y respetando las necesidades de cada estudiante, creando un ambiente de respeto y apoyo. ¿Qué responsabilidad ética tiene el maestro en la formación de los valores y actitudes de los estudiantes? El docente debe fomentar valores universales como el respeto y la empatía, sin imponer creencias personales. ¿De qué manera los docentes pueden manejar situaciones en las que se encuentran con conflictos de intereses entre la institución educativa y los derechos de los estudiantes? En todos los casos, los docentes deben abogar por la justicia, manteniendo un equilibrio entre las normas institucionales y los derechos de los estudiantes. ¿Es ético que los docentes utilicen su posición de poder para influir en las creencias o ideologías personales de los estudiantes? No es ético. Los docentes deben ser imparciales y promover un ambiente de libre pensamiento. ¿Qué papel tiene la ética en la evaluación y calificación de los estudiantes y cómo puede el docente garantizar la justicia en este proceso? La ética asegura que la evaluación sea justa y objetiva, proporcionando retroalimentación constructiva y oportunidades de mejora para todos los estudiantes. ¿Cómo influyen las políticas públicas en la estructura y calidad del sistema educativo? Las políticas públicas afectan la calidad educativa, determinando la financiación, los recursos y las estrategias pedagógicas adoptadas. ¿De qué manera las decisiones políticas afectan la equidad en el acceso a la educación para todos los grupos sociales? Las decisiones políticas pueden garantizar o limitar el acceso a la educación a diferentes grupos, dependiendo de las políticas de inclusión y de recursos. ¿Cómo afecta la polarización política en las políticas educativas y en la implementación de nuevas estrategias pedagógicas? La polarización puede generar divisiones que dificulten la implementación de reformas educativas y nuevas estrategias pedagógicas. Y para concluir con esta entrevista, ¿de qué manera las políticas educativas pueden contribuir a la construcción de la ciudadanía crítica y comprometida?
Las políticas educativas pueden fomentar el pensamiento crítico y la participación social al integrar estos valores en el currículo y las prácticas pedagógicas. Antes de terminar, quiero agradecerles por tomarse el tiempo para la entrevista de hoy. Ha sido un placer conocer más sobre estos temas tan interesantes. Gracias a ti. Entrevista dirigida por Paulina Macías Valdés.